Licenciatura terminal, para que conozcamos quién es la doctora Belén. Belén Saldívar se graduó en 2007 de la Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En 2010 obtuvo el grado de maestra en Ciencias en especialidad de Control Automático por parte del CINVESTAP. En 2013 obtuvo el grado de doctor en Ciencias en especialidad de Control Automático por parte del CINVESTAP y el grado de doctorado en Informática y Aplicaciones por parte del Instituto de Investigación y Comunicaciones y Cibernética de Nantes en Francia de 2013 a 2014. Realizó una estancia postdoctoral en la Escuela Superior de Electricidad en Strasbourg y Francia de 2014 a 2022. Fue profesor investigador del programa Cátedra de Conocit, afiliada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde el 2022 es investigadora del Departamento de Control Automático del CINVESTAP. ¿Sí? Lo tengo con nuestra presentadora, doctora Macarena Salido Márquez. Gracias a todos. Quiero platicar un poco sobre esta línea de investigación titulada Aplicación de herramientas de control en la lucha contra el cáncer. Entonces, por este trabajo está realizado en colaboración con los estudiantes, un estudiante de maestría del CINVESTAP, Fernando Ramírez Cícila, un estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma del Estado de México, Lázaro Trepallende, y un investigador en estancia postdoctoral del CINVESTAP, Reinaldo Ortiz Pérez. Bueno, esta presentación está dividida en tres partes. La primera es inmunoterapia con células dendríticas, son dos proyectos diferentes. Entonces, vamos primero con la inmunoterapia con células dendríticas. Voy a iniciar con algunos conceptos introductorios. Después, presentar el modelo matemático, la identificación de parámetros y los protocolos de administración que se han explorado. Y después, el tema siguiente es la terapia de supresión de andrógenos contra el cáncer de próstata. Igual iniciaremos con algunos conceptos introductorios, posteriormente realizaremos el modelo matemático y finalmente los diferentes sistemas de administración de la terapia. Y bueno, finalmente algunos comentarios finales. Bueno, todos sabemos qué es el cáncer, ¿no? El cáncer es una enfermedad que se presenta cuando las células se multiplican sin control y se diseminan en tejidos que la rodean. Es una de las principales causas de muerte en el mundo. Y uno de los más comunes son el cáncer de mama, de pulmón, colorectal, de próstata, de piel, gástrico, etc. En muchos casos se cubren si se detectan a tiempo. Entonces, aquí nuestra tarea es ver cómo podemos aplicar las herramientas del control, del análisis matemático, para poder mejorar las terapias existentes. Ok. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes para el cáncer? Sabemos que la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, pero ¿cuál es el problema con estos? Sabemos que el problema es que son técnicas muy invasivas que destruyen células sanas. Entonces, se han desarrollado otro tipo de tratamientos que son menos invasivos y permiten no tener tantos efectos secundarios al paciente. Por ejemplo, se han propuesto tratamientos como la inmunoterapia con células dendríticas que estimulan el sistema inmune para atacar específicamente las células cancerosas y reducir los efectos secundarios. Este tipo de tratamiento de inmunoterapia de células dendríticas se utiliza en muchos tipos de cáncer, de hecho en casi todos, menos en el de sangre. Por otra parte, en el caso del cáncer de próstata, la terapia más común es la terapia de supresión de andrógenos. Se ha demostrado que hay una relación directa entre los niveles de andrógenos, que son las hormonas masculinas, y el crecimiento tumoral. Entonces, esta terapia de supresión de andrógenos ha demostrado ser eficaz para frenar el crecimiento tumoral. Estas terapias son adecuadas, pero ¿cómo establecer, cómo dosificar el tratamiento? ¿Cómo establecer protocolos de administración que permitan mejorar los resultados de la terapia? Entonces, muchos tratamientos buscan combinar terapias convencionales con unas nuevas estrategias para mejorar la eficacia y la calidad de vida del paciente. Vamos a explorar cómo podemos hacer para mejorar las terapias existentes. ¿Cuáles son las herramientas de control que se pueden ocupar para resolver este problema? Primero, el modelado matemático. ¿Para qué nos sirve el modelado matemático? Con el modelado matemático nosotros podemos predecir el crecimiento de las células tumorales, su propagación y la respuesta a tratamientos específicos. Con el modelo matemático
Entonces, un mejor entendimiento de las dinámicas involucradas en este proceso, tanto del sistema inmune como del crecimiento del tumor y pues, el efecto de las vacunas, los tratamientos. Después, otra herramienta importante que podemos aplicar es el análisis de estabilidad, porque nos permite identificar condiciones bajo las cuales el tumor crece, se detiene o se reduce. La optimización es una de las herramientas más importantes que se pueden ocupar, puesto que nos permite ajustar las dosis, tiempos y nos permite analizar qué pasa con las combinaciones de terapia para maximizar su efectividad mientras se minimizan los efectos secundarios. Entonces, aquí en las técnicas de optimización, lo que buscamos es reducir el tamaño del tumor en un menor tiempo posible, empleando la menor cantidad de dosis. Por eso es un problema de optimización que se puede plantear. Y bueno, las simulaciones numéricas son importantísimas. Las simulaciones numéricas nos permiten analizar la efectividad de los diferentes protocolos, reduciendo o eliminando la experimentación en laboratorio. Entonces, si nosotros tenemos un buen modelo, podemos realizar simulaciones para probar las propuestas que se han hecho a través de los análisis matemáticos y la aplicación de optimización. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar con el primer tema. El primer tema es la inmunoterapia con células dendríticas. Este modelo que les voy a presentar es específicamente para un caso de cáncer de piel. Para el análisis de este tema se tomaron datos de laboratorio en experimentos que se hicieron con ratones, a los cuales pues, se les inyectan las células tumorales y bueno, a través de la observación de cómo se va comportando el tumor, se puede caracterizar el modelo temático. Y también a través de la aplicación de la inmunoterapia con células dendríticas se puede caracterizar cómo es la respuesta del sistema ante este tratamiento. Y entonces, a partir de estos datos observados en el laboratorio, pues es posible construir modelos matemáticos que lo reproduzcan exactamente cómo lo que pasa en el laboratorio y a partir de ahí poder hacer muchas pruebas, simulaciones numéricas y viendo cuál es el efecto de diferentes terapias en la reducción de los tumores. Bueno, ¿qué son las células dendríticas? Vamos a empezar con las células dendríticas son unas células que capturan patógenos, o sea, bacterias, virus, sustancias extrañas, las capturan. ¿Y qué hacen con ellas? Una vez que las tienen, las descomponen los antígenos en fragmentos y migran a los órganos linfoides, como los ganglios linfáticos, para presentarlos a las células T. O sea, las células dendríticas no son las que eliminan el tumor, sino son las que le dicen a las células T qué es lo que deben eliminar. Las células T sí eliminan los tumores. Entonces, una vez que las células dendríticas capturaron estos antígenos, se los presentaron a las células T, le dicen, miren, estos son lo que tienes que atacar. Entonces, las células T atacan, eliminan el patógeno y las células infectadas. Entonces, bueno, esto es como nuestro cuerpo actúa naturalmente. Tenemos células dendríticas que hacen esta función. Sin embargo, el objetivo de la inmunoterapia es potenciar la respuesta inmunológica natural del cuerpo. Entonces, ahorita les voy a explicar cómo se hace esto. Bueno, ¿cuáles son las etapas para esta inmunoterapia? La primera etapa es la recolección. Entonces, extraemos células dendríticas del paciente y estas células dendríticas se llevan a un laboratorio donde se maduran, se activan y se le cargan con el antígeno específico asociado al tumor que presenta el paciente. Entonces, una vez que en el laboratorio le cargaron a las células dendríticas el antígeno, entonces ahora sí se inyectan al paciente. Se inyectan al paciente y estas células dendríticas maduras, pues ahora ya van a reconocer exactamente cuál es el antígeno que las células se tienen que atacar. Entonces, esto desencadena una respuesta más rápida del sistema inmune y entonces el tumor se elimina más rápidamente porque se reduce el tiempo y se potencia el efecto del sistema inmune. Bueno, esta terapia se usó desde el 96, cuando se realizaron los primeros ensayos clínicos a nivel mundial, y en el 2010 la FDA aprobó el tratamiento en Estados Unidos. Me parece que a partir del 2016 se ha aplicado. Pero puede tratar muchos tipos de cáncer, como el de piel, mama, riñón, próstata, colon, páncreas, etc. También el cáncer de ovario. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo planteamos el problema de controlar? Pues el problema es determinar las dosis e intervalos de aplicación de la inmunoterapia para reducir o eliminar las células tumorales. O
sea, ya sabemos que el tratamiento funciona, pero queremos que funcione de mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho ahora? O sea, ¿cómo se establecen los protocolos actualmente? Pues se establecen con base en observaciones médicas y también con base en experimentos de laboratorio. Entonces, a prueba y error, vamos a probar el tratamiento con el laboratorio y vemos cómo funciona. Después probamos otro que también vemos cómo funciona. Y bueno, esto pues, ¿a qué lleva? Lleva mucho recurso, mucho tiempo, y esto se puede utilizar si nosotros podemos reproducir el comportamiento con un modelo matemático y haciendo simulación. Entonces, lo que se propone aquí, la imagen vemos un esquema de ratoncito al que se le extrajeron las células dendríticas, se entrenaron en el laboratorio, se cargaron con el antígeno y se volvieron a inyectar. Bueno, para el modelo matemático que les voy a presentar, les voy a presentar un poco sobre las dinámicas que representa el modelo. Este modelo consta de 8 ecuaciones diferenciales que incluye 8 componentes especiales. La primera es la T. La letra T nos va a dibujar las células tumorales. Las células anormales que se dividen de forma descontrolada en forma de tumores. Esa es las células tumorales. Ahora, hay unas células T que se le conocen como también linfocitos T, que son las CD4 y CD8. Hay células T cooperadoras y células T citotóxicas. Las cooperadoras son H y las citotóxicas son C. Las que tienen mayor potencial de eliminar tumores son las células T, que son glóbulos blancos que destruyen células infectadas por virus, bacterias y células cancerosas. Las T cooperadoras son un tipo de glóbulo blanco que contienen la respuesta inmunitaria y estimulan a otros inmunocitos como los linfocitos CD8. Ahora, otra de las dinámicas que también incluye el modelo pues son las células dendríticas, porque nos interesa estudiar el efecto de la inmunoterapia con células dendríticas en el sistema. Entonces, para las células dendríticas vamos a ocupar la letra D. Su función principal es estimular la respuesta inmunitaria presentando antígenos a las células T, como ya les había comentado. Y bueno, otro elemento es la citosina, interleucina IL-2, que es un factor de crecimiento de las células citotóxicas. O sea, contribuye a que las células que matan el tumor crezcan. Otros elementos que también son importantes en el modelado matemático son estas proteínas. F-beta es el factor de crecimiento transformante. Es una proteína que regula la división y supervivencia celular. Participa en procesos celulares como proliferación, diferenciación y apoptosis. También tenemos a la interferón gamma, que es una proteína que regula las respuestas inmunitarias y está involucrada en la lucha contra infecciones y tumores. Y finalmente, MI, que son los receptores del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, se encuentra en la superficie de casi todas las células. Su función es avisar al sistema inmune de la presencia de elementos extraños en el interior de las células. Entonces, estos tres elementos favorecen la acción del sistema inmune. El modelo que se va a presentar es una adaptación del modelo que se presentó en esta referencia en el 2015. Ahora les voy a explicar cuáles fueron los cambios que se propusieron para este modelo matemático. Bueno, estas ecuaciones que vemos aquí son 8 ecuaciones diferenciales que involucran estas 8 variables que les expliqué. Entonces vamos a analizar un poco lo que nos está diciendo este modelo. Bueno, en la primera ecuación tenemos una ecuación que nos describe la tasa de cambio de las células tumorales con respecto al tiempo. Esta primera ecuación del lado derecho tiene 2 términos. El primer término es una ley de crecimiento, que quiere decir que nos expresa cómo crecen las células tumorales. Este es el primer cambio que se propuso en el modelo. El modelo original tenía una función diferente, una función de Gompers, de crecimiento de Gompers. Pero nosotros nos dimos cuenta de que ese modelo no era tan eficiente para reproducir el crecimiento tumoral que se observó en el laboratorio. Entonces se provocó diferentes leyes de crecimiento y llegamos a la conclusión de que este modelo tenía un mejor desempeño. Entonces, el primer término nos dice cómo crecen las células tumorales. El segundo término, que tiene un signo negativo ahí, nos dice cómo mueren las células tumorales. Nos explica cómo crecen las células tumorales. Y podemos ver ahí, por ejemplo, que en este segundo término tenemos una C multiplicada por una T. ¿Qué significa esto? Significa que la muerte de las células tumorales se está favoreciendo con la acción de la C, que dijimos que C era la célula citotóxica. Entonces, tanto la C como la MI como la F-beta son términos que nos están ayudando a matar esas células tumorales. Por eso están involucradas en este segundo término
que nos expresa el decaimiento de células tumorales. Ahora, la segunda ecuación es H, dijimos que era las células citotóxicas operadoras, ¿no? Entonces, aquí tenemos un término positivo. Los primeros términos son positivos y luego un término negativo. Los términos positivos nos dicen cómo va a crecer esta H. Y podemos ver una D ahí. Entonces, nos está diciendo que las células dendríticas están ayudando a crecer estas células citotóxicas, ¿no? Y MH con signo negativo, muerte natural. De todas las células padecen una muerte natural. Entonces, esa muerte natural se expresa con el menos μH con H. Y lo mismo pasa con la otra, con las C, que son células citotóxicas, pero las CD4. ¿No? Entonces, vemos aquí un término positivo y un término negativo. Los términos positivos nos indican cómo crece el número de células y el término negativo cómo decrece. Y bueno, otra ecuación importante es la de la D, que es las células dendríticas. Entonces, nosotros como ingenieros lo que queremos es manipularlo para cambiar el comportamiento del sistema. En este caso, nuestro control va a entrar aquí. ¿Por qué va a entrar aquí? Bueno, porque aquí es donde voy a inyectar las células dendríticas. En la U me representa la inyección. Entonces, vemos aquí que las células dendríticas tienen un término negativo y tienen un término positivo con la U. ¿Qué es esta U? Pues simplemente son las inyecciones. En matemáticas, ¿cómo podemos representar una inyección? Pues con un impulso de alta realidad. ¿Por qué tenemos un retardo ahí? El modelo original no lo tenía. Sin embargo, nosotros se lo agregamos porque sabemos que el efecto no es inmediato. O sea, tenemos la inyección de células dendríticas, la aplicamos y no va a tener un efecto inmediato en la respuesta del sistema. Lleva un tiempo para que el efecto de la inyección se vea reflejado en el sistema inmune. Entonces, bueno, este retardo nos permite representar este tiempo. Bueno, las otras dinámicas son las de las proteínas que les comentaba que favorecen el crecimiento de células citotóxicas. Ok, bueno, entonces ahora, ¿cuál es el problema? Ya tengo un modelo matemático. Este modelo matemático está basado en observaciones experimentales, ¿no? Pero yo también, o sea, puse un retardo ahí y cambié un término de crecimiento tumoral. Entonces, ¿qué hago con esos parámetros? Nadie me los dio. O sea, no conozco alfa, no conozco beta, no conozco gamma, no conozco tau en el retardo. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se va a hacer una identificación de parámetros para poder tener un modelo que nos represente de manera confiable lo que pasa en el laboratorio. Ok, bueno, este modelo matemático nosotros sabemos que podemos obtener los puntos de equilibrio, ¿no? para conocer el comportamiento del sistema. Los puntos de equilibrio son los que se ven aquí en la diapositiva. El primer punto de equilibrio es un punto de equilibrio libre de tumor, que significa cuando las células tumorales son cero. Entonces, cuando las células tumorales son cero, el punto de equilibrio está dado de esta manera, que significa que si yo no tengo tumor inicial, pues no voy a tener tumor, no va a crecer ni nada. Nos vamos a quedar en ese estado estacionario. Ahora tengo otro punto de equilibrio, que es cuando sí tengo un tumor persistente. ¿Qué pasa con este punto de equilibrio? También es estable. ¿Por qué es estable? Es estable porque las células tumorales no pueden crecer sin control hasta el infinito. Hay tejidos que las rodean que les impiden crecer hasta el infinito, ¿no? Entonces, por eso es que este punto de equilibrio también es estable. El punto de equilibrio de tumor persistente asocia a T, que son las células tumorales, con la variable Kt menos epsilon, donde Kt es la capacidad de carga de las células tumorales, o sea, el tamaño máximo que puede alcanzar un tumor antes de verse limitado por los tejidos circundantes. Es decir, este punto de equilibrio, aunque sea estable, no es un punto deseable, lo que quiere decir que el tumor ya creció a su máxima capacidad. O sea, no queremos este tipo de comportamiento, no queremos que las trayectorias del sistema se vayan a este punto de equilibrio estable. Okay. Entonces, como les platicé hace un rato, necesitamos los parámetros. Porque tengo los modelo, pero no tengo los valores numéricos de los parámetros del sistema. ¿Cómo se hizo la identificación? Bueno, se emplearon metaheurísticas que nos permiten encontrar los valores de los parámetros en modelos complejos, facilitando el ajuste de modelos biológicos a datos experimentales. Buscamos mejorar la capacidad del modelo para predecir la evolución del tumor. Entonces, se ocuparon técnicas como el PSO, que es la optimización por enjambre de partículas, y algoritmos genéticos para determinar los mejores valores que aproximan los bases experimentales. El criterio de ajuste busca minimizar el error entre la curva obtenida mediante simulaciones del modelo
y la curva que representa los datos experimentales, utilizando el error cuadrático medio para reducirlo. O sea, buscar la minimización del error entre la curva experimental y la curva de la simulación. Entonces, esta identificación de parámetros se hizo en dos etapas. Primero, sin inmunoterapia. Sin inmunoterapia necesitamos identificar los parámetros relacionados con el crecimiento tumoral. En el modelo original nosotros habíamos dicho que tenemos una ley de crecimiento de Hopper, que es lo que estamos viendo ahí en la primera ecuación, y nosotros lo que propusimos fue una ley de crecimiento generalizado dado por la segunda ecuación. Entonces, esta ley está sujeta a las siguientes restricciones: beta debe ser positivo, gamma debe ser positivo, y alfa debe estar dado como 1 más beta por 1 menos gamma, donde gamma es menor que 1 más 1 sobre beta. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que usted debe identificar? Beta y gamma. ¿Por qué alfa no? Porque alfa está dado por esta relación. 1 más beta por 1 menos gamma. Y RT es otro parámetro importante del crecimiento tumoral, que es la tasa de crecimiento, justamente. Entonces, esto es lo que se ve en el modelo original de la referencia de 2015 que les mostré. Esto es lo que se ve. La curva azul nos da el crecimiento real. Lo que se observó en los experimentos es lo de la curva azul. Y la roja es lo que obtuvimos al hacer la simulación del modelo que estaba en esa referencia con los parámetros que nos dieron en esa referencia. Y vemos que pues, el comportamiento no es muy parecido, ¿no? De hecho, por la hora 600 hay una diferencia entre la curva azul y la curva roja. ¿No? Se ve que la curva azul crece mucho más rápido, casi una línea vertical. Entonces, con lo que se propuso, con el modelo que se propuso, vemos que en esta hora 600 pues ya tenemos un comportamiento mucho más cercano al observado en los experimentos. Bueno, con estas metaheurísticas encontramos esos valores de los parámetros que completan nuestro modelo, el beta, el gamma y el delta. Entonces, hasta ahorita hemos identificado estos parámetros, nos falta el retardo asociado con la inmunoterapia. Con la inmunoterapia empezamos a reproducir el comportamiento del sistema ante el protocolo experimental, o sea, un protocolo que se hizo en laboratorio, que se probó con ratones, que constaba de 3 inyecciones, 3 vacunas. Estaban cargadas por 1 por 10 a las 6 células dendríticas y se administraron en la hora 168, en la 336 y en la 504. Entonces, aquí lo que se va a identificar es la eficiencia máxima de las células citotóxicas y el porcentaje de células dendríticas que consiguen activar el sistema inmunitario, que es un retardo que implica la activación de células infectoras para la administración del tratamiento. Aquí estamos proponiendo identificar estos 3 parámetros porque son los que se reportan que tienen mayor sensibilidad en el modelo. O sea, que si se mueven tantito, cambia mucho la administración. Entonces, en el modelo original que tomamos de la referencia, vemos que pues, se observa esto. La curva azul es la curva experimental, quiere decir que empieza a crecer las células tumorales y como se aplicó la vacuna, pues entonces crecen rápidamente. Y con el modelo matemático lo que logramos es la curva roja. Entonces lo que queremos es acercarnos más al comportamiento real experimental. Tras hacer la identificación paramétrica, se obtuvo esto. Se obtuvo que la AT, la EF y la TAO deben dar los valores mostrados ahí para que el comportamiento del modelo se parezca más a lo que se reporta en los experimentos. Entonces vemos que efectivamente hubo pues, una mejora importante en la precisión del modelo. Aquí en estas curvas hay otros datos importantes que podemos observar. Está la curva amarilla, la línea amarilla que vemos aquí. ¿Qué es esta curva amarilla? La línea amarilla es un umbral de sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que cuando el ratón llega a este valor, pues tiene que ser sacrificado. Pues ya es un valor muy alto para las células tumorales. Entonces vemos que con el tratamiento experimental, efectivamente la curva de células tumorales crece hasta muy cerca de este umbral, está casi a punto de que lo sacrifiquen cuando decrece. Entonces lo que nosotros buscamos es que las células tumorales no lleguen hasta este punto, o sea que el pico sea mucho más abajo. De hecho, la zona segura es la línea verde. O sea, lo ideal sería que el tratamiento lograra que las células tumorales quedaran por debajo de esta línea verde. Ok, entonces ya tenemos el modelo con los parámetros identificados que nos describen de manera adecuada lo que se observó en el laboratorio. Ahora, ¿cómo se hace para determinar las dosis y tiempos en los que se debe administrar la vacuna para minimizar las células tumorales?
Bueno, pues igual se usaron estadísticas para determinar protocolos para minimizar el número de células tumorales, considerando un esquema de inyecciones con dosis fijas. Entonces, ¿qué hacemos? Primero escogemos un conjunto S de tiempos. En este caso, el conjunto S de tiempos T1, T2 está T. Ahora vamos a proponer un control de la forma que se observa ahí, donde V es el tamaño de la dosis. Entonces, ¿qué nos dice esta ley de control? Nos dice que la dosis B se va a aplicar en el tiempo T1, en delta de Dirac, pues en la inyección, y después se va a aplicar una dosis 2 del mismo tamaño en el tiempo T2 y así hasta el tiempo Tn. Ok, ¿y cuál es el problema? El problema es determinar el esquema, o sea, los tiempos que me permiten minimizar el área bajo la curva de células tumorales. La expresión que vemos ahí. Establecemos un umbral de tiempo, un tiempo inicial y un tiempo final, y queremos minimizar el área bajo la curva de las células tumorales, ¿no?, sujetas a este tipo de control. Para esto nosotros tenemos que dar un protocolo inicial. Entonces nosotros damos un protocolo inicial y el algoritmo nos permite determinar los tiempos que permiten esa minimización de los tumores. Okay. Entonces, al aplicar la metaheurística, este es el resultado con el algoritmo genético. Entonces, nosotros podemos ver que aplicando el algoritmo genético se tiene este comportamiento. Vemos que la curva roja es el resultado de aplicar vacunas de la misma dosis de 6 por 10 a la 5 en los tiempos 0.0014, 0.1548, 1342 y 2270 horas. ¿Qué significa esto en la práctica? En la práctica esto significa que se deben aplicar inicialmente una dosis con el doble, o sea, una sola inyección, pero con 12 por 10 a las 5 células de médico. Y después, a las 1342 horas, otra inyección, y a las 2270 horas, otra inyección. Aproximadamente 8 semanas y 13 semanas y media. Entonces, con el algoritmo genético vemos que se aplican estas dosis en estos tiempos, el tumor va a tener este comportamiento, que quiere decir que a partir de la hora 500, pues vemos una reducción importante en las células tumorales y vemos que no sobrepasa el límite de la línea verde, ¿no?, en comparación con el protocolo experimental que observamos en la diapositiva. Con el PSO, que es el mismo algoritmo metaheurístico, vemos que ocurre algo muy similar. Entonces, con este algoritmo se encontró que la aplicación debe ser a las 0.5 horas, a las 18, a las 1300 y a los 2254, que coincide casi exactamente con el protocolo anterior, que podemos decir que en lugar de aplicar el 0.5 y 18, inicialmente aplicamos una sola vacuna, pero con el doble de dosis. Y después una a las 8 semanas y después otra a las 13 semanas y media. Y vemos que efectivamente el tumor se mantiene en cero, cerca de cero, por una buena cantidad de tiempo, ¿no? Aunque eventualmente, pues, por la naturaleza del sistema, pues las células tumorales van a crecer, como se ve ahí, van a llegar más o menos alrededor de la hora 4000 a volver a incrementarse. Entonces, aquí, ¿qué se puede hacer? Pues, el sentido común nos diría, pues, cuando empieza, antes de que empiece a crecer, hay que aplicar las mismas dosis, ¿no? Y también se hizo ese experimento de simulación. Si nosotros hacemos ese experimento de simulación, podemos obtener esto. Aquí se replicó la terapia en la hora antes de la 4000, o sea, 3580, se replicó la misma terapia que se obtuvo con las metodológicas y este es el resultado, que efectivamente el tumor crece, pero hasta la hora 7000, después de 7000 horas. Y entonces podemos decir que nuestro tratamiento propuesto sería aplicar estas tres dosis. La primera con el doble de la dosis inicial, la segunda a las 8 semanas y la tercera a las 13 semanas y media, y después a la hora 3500, pero de 5 días. Okay. Bueno, esa es una de las propuestas. Para este tema todavía pues hay mucho por hacer. Nos falta considerar otro tipo de soluciones, ocupar otro tipo de estadísticas, considerar otras funciones de costo, por ejemplo, considerando una minimización en el tamaño de la dosis, etcétera. Hay muchísimos problemas abiertos en esta línea de investigación. Ahora, una línea de investigación paralela a esta es el cáncer de próstata. Entonces, el cáncer de próstata se desarrolla en la glándula prostática. Su desarrollo es estimulado por andrógenos, que son las hormonas sexuales masculinas. La detección del cáncer de próstata se realiza mediante antígeno prostático específico, imágenes, examen rectal, etc.
El PSA, que es el antígeno prostático específico, es fundamental para detectar de manera temprana y monitorizar la evolución del cáncer. Entonces, ¿qué se ha hecho para lidiar con un cáncer de próstata en estado avanzado? Lo que se hace es la terapia de supresión de andrógenos, que consiste en administrar fármacos para inhibir la producción de andrógenos y reducir el tamaño del tumor. Después de un tiempo de tratamiento, los pacientes recaen. ¿Por qué recaen? Porque las células tumorales se dividen en dos: células tumorales dependientes de los antígenos, células tumorales dependientes e independientes. Entonces, con el tratamiento, las que se matan pues son las células dependientes de los antígenos, y las independientes pues no hacen nada del tratamiento. De hecho, cuando se aplica un tratamiento, se ha observado que las independientes de las dependientes se convierten en independientes, y entonces crecen y pues el tumor eventualmente vuelve a crecer. Estudios en modelos animales sugieren que la supresión androgénica intermitente puede retrasar la recaída, o sea, el crecimiento del tumor en comparación con la continua. Entonces, lo que nosotros queremos hacer aquí es, a partir de un modelo matemático adecuado, observar si efectivamente esta terapia intermitente es mejor que la continua, ¿no? Y si es mejor, entonces, ¿cómo se aplica? ¿Cuándo debo interrumpir el tratamiento y cuándo debo reanudar? Ese sería el problema de control. Ok. Los principales métodos de supresión de andrógenos son la castración química y la administración de fármacos como el LH y RH para inhibir la producción testicular de andrógenos, y los antiandrógenos que bloquean la acción de andrógenos producidos en las glándulas suprarrenales. Y el bloqueo máximo es cuando se combinan estas dos. Okay. El modelo que vamos a analizar ahora consta de solamente 3 ecuaciones. Este es un modelo más sencillo que nos permite pues, analizar de mejor manera la problemática. El primer elemento del modelo de concentración de andrógenos está definido con la letra A. El segundo es la población de células tumorales dependientes de los andrógenos, que se les va a conocer como X1, o sea, las que realmente van a estar atacadas directamente con el tratamiento, y las independientes de los andrógenos, por X2. Okay, esta es la primera ecuación. Esta ecuación, si te das cuenta, es una ecuación diferencial que no tiene nada que ver con X1 y X2. Nada más nos dice cómo se comportan los andrógenos en el cuerpo, ¿no? Sin importar las células tumorales. Entonces, tenemos aquí un nivel basal, un nivel normal de los andrógenos, y tenemos a gamma como la tasa de eliminación. Y tenemos aquí la función de control, porque nosotros vamos a estar considerando el tratamiento de supresión de andrógenos. Entonces, por eso es que la U está, que aquí es donde vamos a ver si vamos a colocar supresión de andrógenos, entonces U es igual a U. Y si no vamos a colocar terapia de supresión de andrógenos, es igual a C. Ok, la segunda ecuación es la dinámica de la población de células dependientes de los andrógenos. Entonces, esta ecuación la podemos observar aquí. Tenemos que X1 es la población de células dependientes de los andrógenos. Alfa 1, que es el primer término con signo positivo, es una tasa de proliferación, o sea, cómo crecen estas células X1. Beta es la tasa de apoptosis, que significa muerte, ¿no? O sea, cómo se disminuyen las células AD dependientes de los andrógenos. Y bueno, tenemos ahí otro elemento M. Este elemento M es la tasa de mutación de lo que les platicaba. Esto se conoce como transdiferenciación, cuando las células mutan de un tipo a otro tipo. Es como un mecanismo de defensa de las células. Es decir, el organismo me está quitando los andrógenos, y entonces tengo que convertir de alguna manera y me convierto. Para que ya no me ataque con el tratamiento, en lugar de ser dependiente, me vuelvo independiente. Por eso es que en el modelo matemático vamos a observar este último término M, que está con signo negativo, aparece en la tercera ecuación con signo positivo. O sea, cambia las células. Este último término transforma las células de AD a AE. Y aquí lo vemos, el primer término de esta ecuación. Esta es la dinámica de las células independientes de los andrógenos, ¿no? Igual que antes, el primer término es relativo a la transdiferenciación o mutación. El segundo término es la población, es la tasa de crecimiento, cómo crecen las células, y el tercer término es la tasa de muerte o apoptosis de las células independientes de los andrógenos. Y bueno, las funciones P1, Q1, P2, Q2 y M están definidas de esta manera. Todas ellas son dependientes de los andrógenos.
Ok, ahora, ¿qué nos interesa medir? Aquí lo que nos interesa medir es el PSA, que habíamos dicho que era un elemento importante para la detección del cáncer, el antígeno prostático específico. ¿Y qué es este antígeno prostático específico? Pues simplemente es la combinación lineal de las células tumorales independientes con las células tumorales dependientes. O sea, la suma ponderada de las dos tipos de células cancerosas nos da la Y. Este PSA es el único valor observable del sistema y su dinámica es fundamental para evaluar el proceso de cáncer y administrar el tratamiento intermitente. Entonces, aquí tenemos el modelo completo. Podemos ver cómo está la dinámica. Tenemos primero una dinámica de andrógenos independiente totalmente de las células tumorales. Y esta dinámica de andrógenos como entrada tiene tratamiento que puede ser 1 o 0. Y como salida, pues tenemos la evolución de esta A. Ahora, en la dinámica de los tumores, o sea, X1 y X2, tiene como entrada la A, justamente, que nosotros vamos a controlar a través del tratamiento de supresión de andrógenos. Y como salida tenemos el PSA, que es simplemente la combinación lineal de X1 con X2. Ok, como la es una ecuación diferencial muy sencilla, podemos obtener una solución explícita, que es la que observamos aquí. Es la solución de la ecuación diferencial de los andrógenos, ¿no? Que tiene que ver con el control. Nosotros aquí tenemos el control. Si U es igual a 1, ¿qué pasa? Vemos en la ecuación 1 que si ponemos un 1 donde está la U, tenemos 1 menos 1 que es igual a 0. Entonces todo ese término desaparece y nos quedamos solamente con el primer elemento, que es una exponencial decreciente. ¿Qué significa esto? Significa que si U es igual a 1, entonces los andrógenos van a decrecer exponencialmente hasta 0. Cuando el tiempo tiene infinito, esta exponencial decreciente se va hasta 0. Ya no vamos a tener andrógenos, ¿no? Y si U es igual a 0, quiere decir que no tengo tratamiento. Si no tengo tratamiento, ¿qué pasa? Pues el nivel de andrógenos va a ser el normal. Se va a mantener, en este caso, en 30. ¿Y eso cómo lo puedo ver? Pues lo puedo ver sustituyendo este 0 en la integral. Si nosotros sustituimos el 0 en esa integral, ¿qué tengo? Tengo el primer término que es que a la misma t por A0, multiplicando a 1 más un término integral que voy a igual a 0, y solamente me queda gamma porque era la gamma total. Nosotros hacemos esta integral y obtenemos la expresión que tengo del lado derecho, ya evaluando el límite inferior y superior. Y al hacer las operaciones podemos ver que se cancelan las exponenciales, entre una exponencial negativa y una exponencial positiva, más 1 y menos 1, se cancelan y queda simplemente a 0, que es lo que puedo observar en la figura. Entonces, para cuando el control es 1, pues cuando tengo el tratamiento, los andrógenos se caen hasta 0, y cuando tengo 0, los andrógenos se quedan en 30. Ok, si nosotros dibujamos los campos vectoriales relativos a esta ecuación diferencial, podemos obtener lo siguiente. Cuando no tengo tratamiento, entonces los niveles de andrógenos van a quedar en 30. ¿Y qué pasa con las células tumorales? Con X1 y X2, pues van a crecer. Vemos ahí en X1 y X2 que crecen, ¿no? Desde X1 y X2 se van hasta el infinito. Ahora, si nosotros aplicamos un tratamiento, entonces los andrógenos se van a ir a 0, y lo que vemos es que eventualmente el comportamiento de X1 y X2 va a ser de la siguiente manera. X1 tiende a un valor 0, pero X2 tiende al infinito. ¿Por qué sucede esto? Porque decimos que las células dependientes de los andrógenos se van a eliminar por el tratamiento, pero las independientes no, de hecho van a crecer. Por eso es que se observa este comportamiento. Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios de esta terapia? Son comunales, como la sofocación, fatiga, resistencia a la insulina, musculoesqueléticos como osteoporosis, pérdida de masa muscular, cardiovasculares como hipertensión, colesterol, disfunción eréctil, psicológicos como depresión, etcétera. Tienen un montón de efectos secundarios. Entonces, este tipo de tratamientos se aplican solamente cuando el cáncer ya está en una etapa avanzada. Y bueno, tenemos los dos casos, ¿no? Y que normalmente se aplica en la continua, nos reduce de manera sostenida la progresión de células tumorales dependientes de los andrógenos y podemos establecer bien el protocolo. Sin embargo, puede desarrollarse resistencia a la terapia hormonal a largo plazo. Y con la intermitente, ¿qué ventajas tenemos? Pues nos permite recuperar los niveles de andrógenos y los intervalos en tratamiento. Entonces, va a haber intervalos en los que no vamos a padecer estos efectos secundarios. Implica un menor impacto metabólico hormonal, sin embargo, requiere una monitorización rigurosa para evitar recaídas durante periodos de descanso. Entonces, si nosotros aplicamos la terapia continua, el igual a 1,
Esto pasa con el PCA. Aquí recordemos que el PCA es la combinación de las células tumorales, ¿no? Entonces, empezamos en cero, empieza a crecer las células tumorales y después de aplicar el tratamiento decae completamente y vemos que el tratamiento está funcionando, va muy bien, pero sin embargo, antes de las 500 horas vemos que empieza otra vez a crecer y pues ya se creció el nivel de células tumorales. Ahora, ¿qué pasa con la terapia intermitente? Con la terapia intermitente vemos que obviamente los niveles de andrógenos van a estar subiendo y bajando, lo que hace que las células tumorales también estén subiendo y bajando. Sin embargo, este nos da más tiempo. En este caso, hasta los 1000 días, las células tumorales van a empezar a crecer, no se tiene el PCA. Se ha analizado la aplicación de esta terapia intermitente. Bueno, se ha propuesto esta función U que vemos ahí, que nos dice que pasamos de sin terapia a con terapia. 0 sin terapia, 1 con terapia. Pasamos de 0 a 1 cuando el nivel de PCA alcanza un valor, un umbral R1. Cuando alcanza este umbral y aparte la curva tiene una pendiente positiva, entonces quiere decir que están creciendo los niveles de células tumorales, entonces hay que aplicar el tratamiento. Por eso pasamos de 0 a 1. Ahora, cuando se aplica el tratamiento, obviamente van a decaer las células tumorales. Cuando estas células tumorales decaen a cierto nivel de R0 y la curva es decreciente, pues funciona así, y no se apagan. Entonces, de acuerdo con esta regla, podemos encender y apagar, dependiendo si ya crecimos demasiado o si ya bajamos demasiado en el nivel de células tumorales. Pero ahora, ¿cómo establecer R0 y R1 para alargar lo más posible este tiempo? Ese es el problema que estamos estudiando actualmente. ¿Cómo podemos hacer para establecer los valores de R0 y R1 tales que el tiempo en el que van a crecer las células tumorales sea el mayor posible? Y esta es una idea, pero puede haber otras, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos establecer un protocolo de administración on-off periódico y determinar cuál sería el tamaño del periodo para maximizar este tiempo. Bueno, aquí se hicieron algunos experimentos con diferentes R0 para un R1 tipo 15 y vemos que efectivamente pues tenemos diferentes respuestas para diferentes umbrales. La roja, que vemos ahí, la terapia continua, que es la que no nos sirve porque crecen muy rápido las células tumorales. Después vemos la azul, que es la mejor, cuando R es igual a 3 y R0 es igual a 3 y R1 es igual a 15. Después vemos aquí también para R07 y para R03 en otros comportamientos. Entonces, lo que buscamos es esto justamente, si determinar si esta es la mejor manera de establecer el protocolo de terapia intermitente o si hay otro tipo de. Y si este es el adecuado, entonces, ¿qué valores deben tomar entre 0 y R1? En esta gráfica pues, nos permite ver qué es lo que está pasando con el sistema. Aquí en O es cuando tenemos tratamiento, O es cuando no tenemos tratamiento. Lo que podemos ver en la curva verde son los andrógenos. Vemos que si tenemos encendido el tratamiento, entonces los andrógenos van a decaer, por eso la curva verde está decayendo en la primera franja. Cuando apagamos el tratamiento van a crecer hasta su nivel basal, su nivel normal de 30, y así nos vamos a ir. ¿Qué pasa con X1 y X2? Lo que pasa con X1 y X2 se puede observar con las líneas la morada punteada y la azul. Pero lo interesante de observar aquí es ver cómo efectivamente X1, que son las células tumorales dependientes de los andrógenos, después de las 1000 horas se van a ir a cero, porque ya no causan problemas, ya no van a generar ningún problema. Sin embargo, las punteadas rojas, que son X2, van a crecer, que son las que nos están dando el problema. Entonces, por esta tal diferenciación, la curva de PSA, en la salida que estamos midiendo, pues eventualmente va a crecer. Bueno, pues comentarios finales de estos avances en las investigaciones es que con el uso de herramientas de control automático y algoritmos computacionales permite mejorar la efectividad de las terapias contra el cáncer. Las simulaciones numéricas nos permiten visualizar, analizar los distintos sistemas de administración, reduciendo la necesidad de pruebas en animales y acelerando el desarrollo de los tratamientos. Pero para eso pues, es fundamental descubrir el modelo matemático. El modelo es un equilibrio entre la precisión y la simplicidad. No sirve de nada tener un modelo muy complejo si no vamos a poder hacer nada. Entonces debe ser lo suficientemente simple, pero a la vez preciso para describir lo que nos interesa. Entonces, puede facilitar el diseño de los protocolos terapéuticos. Entonces, ¿qué sería todo?
Gracias, doctora Belén. Tenemos tiempo para una serie de preguntas. Si alguien del público tiene una pregunta. Buenas tardes, Valentín. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Y bueno, mi pregunta es cómo se va a ver afectada la ecuación en la interacción de esta célula ascendente. Exactamente. Y por ejemplo, con otros tipos de factores que hay en el sistema inmunológico, ¿cómo se va a ver afectado en la ecuación? ¿O cómo se podría incluir en la ecuación? ¿Cómo se puede incluir en la ecuación? ¿Vale? Los factores, bueno, los diferentes factores que hay en el sistema inmunológico y la interacción de las células. De hecho, esta es una cuestión importante, ¿no? Porque para que nosotros construimos un modelo de esta naturaleza, pues hay que seleccionar cuáles son las dinámicas que me interesan y que están directamente relacionadas con el problema que voy a abordar. Por ejemplo, en el caso de cáncer de próstata, de esta situación. Obviamente, pues, es un modelo muy simple, pero le describe lo que yo necesito. Entonces, el primer paso es determinar qué es lo que me interesa reproducir. Y a partir de ahí, pues, proponer cuáles son las dinámicas que voy a involucrar en el centro. En el caso de las células dendríticas, vimos que pues, hay más de su funcionalidad, porque pues, es complejo el problema, ¿no? Y de hecho, pues, se busca que no sea simple, pero a la vez sea lo suficientemente preciso. Entonces, meter las dinámicas que nos interesan. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, muy interesante. Mi pregunta va un poquito más orientada hacia, bueno, entiendo que en esta segunda opción de terapia, donde el cáncer de próstata, siempre existe un punto en el que va a tender otra vez a crecer, ¿no? Entonces, lo que hacemos es alargar un poquito este tiempo que tenemos, pero al final del día tiende a crecer de nuevo. En la primera alternativa que nos estaba presentando, me parece que hubo una gráfica en la que se repitió, digamos, dos veces o sea, el intervalo de las inyecciones. Podríamos pensar que fuera posible como mantener o sea, como mantenerlo controlado ya como por un buen tiempo, o también llega un punto en el que, o sea, a partir de aquí, por más que apliquemos, pues sigue creciendo otra vez. Es que fueron dos cosas diferentes. Primero, lo que tu pregunta sobre el cáncer de próstata, estamos analizando el caso de una etapa, digamos, terminal, o sea, cáncer avanzado. Entonces ahí no hay forma de decir que las células ya se van a ir a cero y todo está bien. No, o sea, estamos en la etapa metastásica en la que ya las células tumorales ya no van a crecer. Si nosotros queremos analizar otro caso en el que no tenemos esta posibilidad, o sea, en el que podemos controlar el tumor todavía, entonces hay que cambiar el modelo, porque este modelo es para cáncer terminal. Ahora, lo de replicar el tratamiento estaba funcionando porque eso de replicar el tratamiento fue para el primer caso de las células críticas. Entonces ahí no estamos asumiendo un cáncer terminal. Entonces, por eso es que ahí se hizo el análisis de replicar la terapia y vemos que efectivamente pues, podríamos proponer este protocolo, ¿no? Que se apliquen las vacunas todo el tiempo necesario para mantener a donde el tumor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. La pregunta sería, ¿qué tan beneficioso o qué tan perjudicial sería la implementación de una red neuronal en vez de una ley de control tradicional? ¿Para el modelado o para...? Sí, para el modelado. Para el modelado tienes una opción, hay muchas opciones para poder hacer la identificación de los parámetros. Una red neuronal también puede funcionar. Mi pregunta iba un poco enfocada a la de mi compañera, la de, ya le contestó básicamente, con lo de que pues es para fase terminal. Pero regresando al primer modelo, que dice que, digamos, se extiende el tiempo de tratamiento para ver si repetir el tratamiento. Mi pregunta es que si quirúrgicamente no después de la extensión de ese tratamiento, o sea, al reducir la cantidad de las células tumorales, significa que el tumor también reduciría su tamaño como para ahí entrar en intervención quirúrgica. De hecho, es lo que se usa, combinación de terapias. Y esta es una muy buena terapia para reducir el tamaño. Muchas veces lo que se busca, a veces cuando tienen un tumor muy grande, primero aplican un tratamiento para reducir el tamaño y posteriormente hacer la cirugía.
Entonces, también es otra de las etapas importantes del proyecto, analizar qué pasa con combinaciones de terapias. Pero sí es una posibilidad. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, ¿tiene alguna alternativa de comprobar sus tratamientos en lugar de utilizar ratones como prueba de experimento? También es un vitro, ¿no? También se hace este tipo de experimentos. Sí, en realidad nosotros lo que hacemos es en la parte teórica nada más. Tenemos una colaboración con el laboratorio de inmunoterapia de la UNAM. Bueno, se estableció hace tiempo una colaboración, pero bueno, ellos necesitan equipos súper caros. Entonces, por esta razón fue la que no continuamos con la etapa de que, bueno, ya tenemos protocolos aprobados en el laboratorio porque requieren mucho recurso. Entonces, a través de las investigaciones, todas se han llevado hasta simulaciones, ¿verdad? A lo mejor posteriormente como algún proyecto para que dinero para restablecer la colaboración y tratar de lograr los protocolos de ellos más información, pero no nos han llevado in vitro, con células. Encima yo quiero preguntar algo. El modelo matemático que nos mostró, igual es, o sea, lo estuvieron aplicando con los ratones o solamente con los humanos. Todos los datos que vimos ahí de las curvas experimentales corresponden a lo que se observó en el laboratorio. Lo que es, y entonces, ustedes no le llegaron a aplicar en humanos el modelo matemático. El modelo matemático, digamos que nosotros para ampliar los resultados ya a un caso en humanos, pues lo que se tendría que hacer pues, es observar el comportamiento de los humanos, lo que nos cambiaría por los parámetros, los valores de parámetros. Entonces, si nosotros ya sabemos cómo se resuelve el problema, pues entonces ahora con nueva información que proviene de humanos podemos replicarlo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta del público? Y a veces, cuando escuchamos hablar de cáncer o ciertos problemas, ciertas enfermedades, nos causa cierto nerviosismo. En este caso vemos que están estudiando y haciendo estudios teóricos con modelados matemáticos con ciertas condiciones. Igualmente, cuando presentó la serie de ecuaciones diferenciales, que fueron 8, entré en algo que llaman matemática de teoría de caos. ¿Sí? Tantas ecuaciones diferenciales me ponen nervioso y todo. Entonces, la doctora aquí maneja ese tipo de modelado de una forma. Yo le quiero hacer una pregunta con respecto a las condiciones a las que somete la simulación. Porque cuando hablamos de cuestiones biológicas, pues hay ciertas variaciones dependiendo en condiciones. ¿Cómo hacen el ajuste para determinar el comportamiento al que se va a estar analizando la simulación? Esto es uno de los problemas más importantes, ¿no? Saber cuáles son los rangos válidos de los parámetros. Entonces, lo que se hace es, bueno, tengo las curvas que ya vinieron de experimentos en ratones, que fueron derivadas ya de múltiples experimentos, y bueno, este fue el resultado que observaron, ¿no? Ahora nosotros, ¿cómo hacemos para que el modelo matemático reproduzca este comportamiento sin poner cosas que no tienen nada que ver con la realidad? Por ejemplo, los parámetros. Todos los parámetros del modelo deben tener sentido físico. Entonces, para esto se hace una investigación en la que se busca cuál es el rango de valores válidos para cada uno de los parámetros. Entonces, nuestros algoritmos deben considerar esta restricción, o sea, justamente el comportamiento que la curva se parezca, pero que los parámetros varíen en estos rangos, porque si tú le vas a dar valores de los parámetros que no tienen nada que ver con la realidad, pues el modelo no sirve, ¿no? Entonces, esa es otra etapa importante. Respecto a esto último de los parámetros que se consideran son de humanos o son de ratones. De ratones son okay. Estamos analizando Sí, sí. experimentar de los ratones. Entonces, de los perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos que ir para una sola pregunta, ¿no? Última. Okay. Bien, no termino, sí, tenemos una pregunta más. Bien, entonces queremos agradecer a la doctora Belén por esta ponencia tan interesante
y enfocada a cuestiones que tienen que ver con problemas reales. ¿Sí? Pasaremos a la entrega de reconocimiento por su ponencia, ¿sí? En nombre de Rafael, tenemos que entregarle su la constancia, ¿sí? De reconocimiento a la doctora Marta Belén Saldívar Vázquez por impartir la conferencia Aplicación de herramientas de control en la lucha contra el cáncer, dentro del quinto encuentro de ingeniería 2025. Muchas gracias. Gracias a todos por las preguntas y por su atención, por su participación en este evento. Bueno, si cualquier información complementaria que gusten, pueden encontrarme en mi correo de lem.saliva@sindefab.mx. Muy bienvenida a las preguntas, consultas, cualquier inquietud que tengan.